De trabajar en prensa y marketing digital en Zaragoza a llevar la comunicación y redes sociales de una marca de moda en una multinacional. Ariadna, con 30 años, está encantada por las oportunidades que le ha abierto esta ciudad para disfrutar del ocio, del deporte y del amor. Bueno, por fin conocemos a nuestra aragonesa en Zúrich, Ariadna. Bueno, bienvenidos a Zúrich y bienvenidos a Baden. Es verdad, porque tú vives en Baden. Sí, vivimos en Baden, a 15 minutos de Zúrich, está muy cerquita, pero bueno, es una ciudad más pequeñita, como por así decirlo, como un Utebo, Zaragoza. ¿Y qué te ha llamado la atención de este sitio? ¿Qué haces aquí? Os voy a presentar un poco a mi compañero de aventuras, que es Álvaro, mi novio, con el que, bueno, nos vinimos a vivir aquí. Un poco. Sí, el que tira un poco de la cuerda. Yo también soy de Zaragoza. Conseguí trabajo aquí y Ariadna enseguida pues también y decidimos mudarnos juntos. Nos enseñáis un poco Baden, ¿no? Por supuesto. Vamos a conocer vuestra ciudad. Bueno, ¿dónde estamos ahora, chicos? Estamos en la calle más comercial de Baden y bueno, es un lugar por el que solemos pasar para ir al centro de la ciudad. Uy, hablando de pasar, ¿por dónde estamos pasando ahora? ¿Qué es esto? Pues esto es una tienda de castañes calientes. ¿Castañas? ¿Esto es típico por aquí? Suele haber bastantes puestos de comida, bebida caliente, vino caliente, en para Navidad. El calor, ¿no? Exacto. Sí. Vale, oye, pues le preguntamos, ¿probamos Claro. algunas? Claro. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿de dónde eres? De Zurigo. ¿Conoces España? Sí, conozco España. Mi novia es una profesora de español. ¿Y conoces Zaragoza? Del fútbol, sí. ¡Ah, bien! Aragón es por el mundo, ¿eh? We have 100 grams, please. ¿Cuánto cuesta entonces? Serían unos 3,50, un poco menos de 4 euros. Estos son 5 francos. Eso es. ¿Que equivale a? Pues alrededor de 5 euros, un 50 poco o más. así. Sí. Bastante raro que hay una moneda que valga tanto dinero. Y con esto vamos a pagar y nos va a sobrar algo, ¿no? Sí, algo nos Sí. sobrará. Thank you. Un Eso es, aperitivo antes de comer. para dar un paseíto por Baden. La verdad es que esta es mi primera vez. Vamos a ver si te gusta, Álvaro, la castaña. Está bueno. Sí, me gusta, ¿eh? Por lo que veo, mezcla mucho Baden la parte moderna con una parte más como de cuento, ¿no? Sí, ahora estamos como en la zona más antigua de Baden, en la que hay un montón de casitas bajitas, pintadas de colores, muy pintorescas. Hay un montón de fuentes por todo Baden, por todo Zúrich. Y la verdad que se agradece porque, por ejemplo, en un restaurante hemos llegado a pagar hasta 11 francos por una botella de agua de 1 litro. 11 francos, que es al cambio, más o menos. Pues unos 12 euros. Sí, una más o cosa menos. así. Todo es potable y la verdad es que de muy buena calidad. Oye, ¿y esta torre? Pues esta torre es en realidad una torre puerta de acceso a la ciudad, ¿no? A la parte norte de la ciudad. Y es la única edificación medieval que queda erigida por completo en Baden. Es un punto de encuentro bastante común entre la gente de aquí. Como los cañones de Sagasta, donde todo el mundo queda y de allí pues va a donde tengan planeado. ¿Y ahora dónde nos traéis? Bueno, pues os hemos traído a un sitio muy curioso, que es el Museo de los Ositos de Peluche de Baden, que vamos a descubrirlo con vosotros porque todavía no lo hemos visitado. De hecho, esto nos recuerda el oso de peluche que Chapón pasa en Gran Casa. Oh, hello. Nice to meet you. Come in the Teddy Bear Museum. This is Maria, and this is our Teddy Bear Museum. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? I have here hundreds of teddy bears, Vale, and tiene- all are very old. Por ejemplo, ¿cuál es el más antiguo que puede tener? The oldest is from 1903. Sí, el más antiguo que tiene es de 1903. Vale, pues vamos a descubrirlos, ¿no? Adelante. Jeg weiß nicht, was mich hernimmt, was da bei mir noch ausbringt. Denn ich Estaba contando María que en el museo se representan distintas escenas de la vida cotidiana, pues hay una escena de un médico, una escena de una escuela, una escena de una boda incluso. You can here see. Number one. Este es el primer osito que tuvo ella de pequeña, es de su mismo año, el número 1 de su colección. O sea, que ella dormía de pequeña con ese osito. Sí, así es. ¡Wow!
¿Cuántos años han estado juntos? It's much more. It's Más de 70 años a long aproximadamente. time, long time. ¿Y ese oso? Es una historia un poco triste porque el año en el que se mató al último oso en Suiza fue cuando también ese mismo año se pudo empezar a comprar ositos de peluche en las tiendas. Una especie de homenaje, ¿no? Casi. Eso es. Básicamente lo que simboliza el oso, tanto aquí como en todo el mundo, es la fuerza, la protección, y es por eso que se le regala a los niños pequeños para que les proteja y les acompañe durante la infancia. Thank you so much, Maria, for having us. It's been amazing. ¡Adiós, María! Adiós. ¡Ay, aragonesa para el mundo! Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein. Ahora, si os parece, vamos a subir a la parte alta de Baden y bueno, la única mala noticia es que hay que subir muchos escalones. Ya veo, ya. Vamos a bajar la comida antes de comer. Ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein. Hi, hello. Hello. Thank you. Thank you. La gastronomía suiza es un mix absoluto de toda la gastronomía de los países de alrededor. Socioculturalmente, Suiza bebe mucho pues, de Alemania, en este caso, que estamos más cerca, también de Francia, de Italia. Y bueno, aquí tiene un poco ese mix. Bueno, pero ¿qué pinta, chicos? Esto es codillo, que es típico de Alemania, pero también de Suiza. Este es un plato de ternera con un corte más pequeñito y luego con una salsa de champiñones. Aquí, ¿cómo se dice? Buen appetit, salud, ¿cómo lo decís? Un huete. Pues un hueso. Hey, you, look at me. I got a devil in me. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas comidas se suelen hacer al día? Las mismas que en España, pero sí que es verdad que los horarios son totalmente Totalmente diferentes. ¿A qué hora se hacen? O sea, aquí la gente es muy de madrugar, o sea, aquí la gente suele salir de casa a eso de las 6, 6 y media. ¿A qué hora se cena y qué se cena? Pues a partir de las 6 aproximadamente empiezan a cenar. 8 ya es una cena muy, muy tardana. ¿Vosotros qué soléis cenar, por ejemplo? ¿Más suizo o más español? Nosotros nos mantenemos bastante fieles a nuestros orígenes por ahora, y que no llevamos mucho tiempo, pero solemos cenar a hora española, 9 y media, 10. ¿Echáis algo de menos de la comida de España, de Aragón? Echo mucho de menos el ternasco. ¿Echáis también a alguien de menos desde Suiza? Sí, claro, la siempre. familia sobre todo, padres, hermanos, yo a mis sobrinos. Bueno, pues teníamos una sorpresita. Imagino que esta sorpresa no te la esperabas, pero tu sobrino favorito te envió un mensaje desde España. Te echo mucho de menos y nos vemos muy pronto. Tía, hola tía. ¡Qué guapos! ¿Qué tal estás en Suiza? Te echo mucho de menos y espero que vuelvas pronto. Besitos. ¡Qué monos, por favor! ¡Jolín! ¿Cómo me hacéis esto? ¡Qué guay! La verdad es que son los tres tremendos, son maravillosos, los quiero un montón y los echo muchísimo de menos. Ya está, Álvaro, si nos ha Ay, sí, es que soy un poco sensible, la verdad. Pero sí, nada, un saludo a todos, un beso enorme. Estamos deseando volver a veros. Os queremos. Bueno, ¿dónde nos habéis traído? Estamos por las afueras de Baden, solemos venir aquí y darnos un paseo, respirar aire puro. Está muy bien porque lo tenemos a 2 pasos de casa. ¿Practicabais ya deporte en Aragón? En Aragón nos gustaba bastante salir a la montaña, dar paseos, senderismo, pero la verdad es que aquí ha sido todo un descubrimiento. Hi, hello. Hello. ¿Esto es muy normal aquí? Sí, bueno, les encantan los deportes de montaña. O sea, aquí bicis, Sí, los suizos son unos adictos al deporte total. Sí, yo diría que es el deporte nacional. Sí, de hecho el sábado y el domingo son días sagrados para salir a la naturaleza, hacer montaña, hacer esquí en invierno. La ciudad de Zurich está localizada entre muchas montañas y las aprovechan a la perfección. O sea, de hecho hay mucha gente que vive allí. Yo mismo trabajo en la universidad que está situada en una de estas montañas. Cuidado ahora al bajar,
Sí, porque aquí si os caéis mal, ¿no? Está complicado porque todo el sistema de sanidad está privatizado. Es obligatorio pagar un seguro privado, pagas mensualmente una cantidad considerable de dinero, ¿Cuánto? 300 por persona aproximadamente al mes. Lo mejor de todo es que si luego te pones enfermo, tienes que pagar igualmente la consulta del médico. Esto es una cosa que piensas luego en casa y dices, jo, estas cosas. No sabes la suerte que tienes hasta que lo pierdes. Ariadna, se hace de noche ya, hace frío, nos vamos para casita, ¿no? Pues todavía no. ¿Os imagináis ahora a 5 grados de noche poder bañaros en una piscina al aire libre a 38 grados de temperatura? Ni de broma. Pues aquí es posible. Aquí en Baden hay unas aguas termales y te puedes bañar. ¿Cómo es que hay aquí un spa o unos baños termales aquí en Metz? Pues esto se debe a que hay unas fuentes termales debajo de Baden, que eran unos baños y que se han convertido en públicos para que todo el mundo pueda disfrutar de las aguas. Y es de ahí donde recibe el nombre el propio Baden, que significa baños. Y puedes bañarte aquí cuando quieras, como quieras y a cualquier temperatura. Cuando quieras. La gente que esté aquí de Suiza disfruta hasta en propio invierno. Se atreven a todo. ¿Les podéis preguntar si no tienen frío? ¿Qué hacen aquí? Is it okay? Esta es más caliente todavía. La temperatura original del agua sale a 47 grados. La rebajan un poco para que no te queme la piel, ¿no? ¿No tienen frío ahora al salir? No, it just cool down. You heat up in the pool. Ajá. Dice que no, porque como sales con mucho calor en el cuerpo, está bien para bajar la temperatura que tú has adquirido, ¿no?, dentro del agua. ¿Lo hacen por diversión o por salud? Good for my health. Today I was on a hike. Now I hope my muscles are getting. Bueno, parejas, ¿veremos pronto por Zaragoza? Bueno, por ahora solo de visita, pero sí sin duda volveremos pronto. Muchísimas gracias, chicos. Adiós, un placer. Un beso.